es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vega Coop siempre está a la vanguardia de la tecnología y buscando cómo satisfacer las necesidades de nuestros socios y no socios. Es por esa razón que creamos esta nueva plataforma de servicios virtuales. Puedes realizar pagos, transferencias, aperturas de cuenta, solicitud de préstamo y muchos otros más servicios. Llámanos y con mucho gusto te atenderemos. En Vega Coop contamos con un personal capacitado para brindarte un servicio de excelencia. Te ayudaremos a realizar la mayoría de tus transacciones desde la comodidad de tu hogar o trabajo. Y recuerda que en el Centro de Servicios Virtuales estamos de tu lado siempre. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a estar abordando un tema muy particular que ciertamente llama la atención e impacta la manera de nosotros relacionarnos y socializarnos y ha causado también mucha conmoción, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, es una situación a nivel global y específicamente se trata de unas órdenes ejecutivas que hace apenas unos 10 días, al momento que estamos teniendo la grabación de este programa, firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos acompaña en este momento el licenciado Luis Sánchez Betance. Licenciado Sánchez Betance, con una trayectoria robusta en la práctica del derecho en Puerto Rico y una experiencia acompañada de mucha reputación profesional, y le agradecemos que nos acompañe, además que fue secretario de Justicia de Puerto Rico. Agradecemos que haya dispuesto tiempo para compartir con nosotros en una conversación. Muchas gracias, señor Morales. Para mí es un placer participar en este conversatorio con un programa sobre el cooperativismo, ¿verdad? Y la importancia que tiene, sobre todo en estos días, y cuando digo en estos días, en épocas recientes, las cooperativas. Y la forma en que se relacionan desde el punto de vista del pueblo en general con las cooperativas. Yo fui miembro de cooperativas hace un montón de años y sé los provechos que tiene ser miembro, sobre todo cuando le dan un dividendo por las utilidades, ¿verdad? Y la participación. Pero sí, el tema, sin duda, concurro con usted, que es de suma importancia y que afecta, como bien dice, hasta las relaciones personales, la vida en comunidad, y alejándonos un poquito de la cuestión técnica legal, pero que afecta todo eso y que afecta a mucha gente. Y siempre yo quiero significar, ¿verdad?, que yo soy dominicano y soy un inmigrante. Y mis padres vinieron aquí precisamente buscando mejores oportunidades y en una medida también saliéndose de un régimen autocrático, por no decir dictatorial. Y no, o sea, no quiero hablar de mí como tal, sino que ser
como una especie de ejemplo de cómo los inmigrantes pueden contribuir a la sociedad. Y sobre todo, y con la que más me identifico, la comunidad dominicana, porque no hay duda, y nadie puede decir lo contrario de los trabajadores, bueno, me tengo que incluir que son, ¿sí? Y que afecta directamente a mucha gente y que realmente no quita trabajo, ni entorpece, ni son una carga social. Porque en todos estos problemas de inmigración, y se ve a nivel mundial, pues hay situaciones en donde resulta ser o una carga social o un programa social, que entonces no se puede sostener, y quizás haya más razón en esos sitios para tomar unas precauciones, cosa que no creo que ocurra en la jurisdicción de los Estados Unidos. Definitivamente, licenciado, y siempre la mirada tiene dos extremos. Y todo depende de la óptica, y esa óptica, si está matizada por ideologías políticas, eso es otro tema, va a estar, siempre va a estar presente. Y en este tema en particular, que ciertamente viene acompañado de ciertas vulnerabilidades de los seres humanos, pues es muy fácil una mirada más crítica desde el punto de vista de ese discrimen, o de esa mirada, decir, mira, y no necesariamente de la aportación social y del enriquecimiento cultural que tiene un país o una nación, porque los temas de migración no son temas exclusivos ni de Estados Unidos ni de Puerto Rico, son temas globales, y que se atienden en distintas jurisdicciones, pues de acuerdo a la realidad práctica de esas jurisdicciones, pero sobre todo tomando en consideración que en los países en donde gozamos de un Estado de Derecho, ¿verdad? En donde los derechos humanos universales muchas veces están atendidos a través del derecho civil, ¿verdad? De cartas de derecho, en el caso de los Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos presenta a lo largo de todos esos artículos una serie de derechos y protecciones precisamente a los seres, a los individuos, a los seres humanos. Una cosa es el aspecto legal y otra cosa es el aspecto humano, ¿no? Y las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de los seres humanos. Y en el caso particular de la inmigración en Puerto Rico, el aspecto humano, ¿no? Pero uno no puede despejarse tampoco de la estructura legal que nos rige, claro, ¿no? Y aquí, pues, somos un territorio de los Estados Unidos, por lo tanto, la ley federal prevalece por encima de la ley local. Y la Constitución de Estados Unidos prevalece sobre cualquier otra ley o constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, la primacía de la jurisdicción federal es incuestionable en este momento. Por lo tanto, lo que pueda hacer o no hacer el gobierno de Puerto Rico con relación a las directrices u órdenes ejecutivas del presidente está en una medida delimitada. Eso no quiere decir que no pueda hacer nada, ¿verdad? Y eso me gustaría en algún momento también conversarlo. Pero el punto, o uno de los puntos más importantes, y yo mismo lo sufrí, ya no tanto, ya es muy poco y quizás ninguno. Pero si recuerda usted una época que todos los chistes de migrantes eran contra los dominicanos, y eso es parte de la expresión de prejuicio y de discrimen. Y puede, con un profiling que haga el gobierno de los Estados Unidos, perseguir más a un grupo que a otro. Hay en Puerto Rico múltiples, miles de inmigrantes de distintas nacionalidades y que están en Puerto Rico por distintas razones. Y en eso, pues, el efecto miedo, el temor de aún el que tiene sus documentos en orden o que está en el proceso de tenerlos, pues causa un efecto inhibidor de conducta, de participación, gente que dice, pues no voy a salir de mi casa, no voy a ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos yo creo que le va a crear un problema serio si es que empiezan a, de verdad, deportar a los que no tienen los papeles en orden, porque la agricultura norteamericana se sabe que está sostenida por la mano de obra de inmigrantes. Y de
igual manera, usted recordará que en los 50 y parte de los 60 había el concepto del trabajador migrante puertorriqueño que era reclutado por fincas en Estados Unidos y se trasladaban a Estados Unidos, vivían 4 o 5 meses cuando durara la cosecha y luego retornaban a Puerto Rico. Y había muchos problemas que precisamente en esa situación, porque eran también sujetos de discrimen y de maltrato. De hecho, yo trabajé en servicios legales hace algunos años, bastante, y había una división de obreros migrantes, que era la protección o reivindicación de los derechos de los obreros migrantes puertorriqueños. Entonces, el asunto del temor que genera una inhibición de conducta o un aislamiento, aparte del efecto que, imagínese usted, si nosotros viviéramos todos los días con un temor de tal naturaleza de que me van a desarraigar, pues tiene su efecto emocional también, ¿no? O sea que impacta al individuo y a los seres queridos y a los que los rodean. Y esa es parte de la problemática. Y una de las cosas que quiero significar, para que estemos todos claros y no seamos tan discriminatorios o prejuiciados, y es que el hecho de estar en Puerto Rico, sin la documentación propia, correcta o completa, no es un delito. Y el señalar las personas con el mote de un inmigrante ilegal, pues ya de por sí viene cargado con un prejuicio y un discrimen en ese sentido, porque son gente ilegales. Bueno, no tienen los papeles en orden y están indocumentados, pero no son criminales. No son criminales ni se deben tratar como si fueran criminales. Y cualquier situación de intervención por las agencias federales o las agencias de Puerto Rico tienen que tratarlo como toda persona que tiene derechos, porque bajo la Constitución Federal y la de aquí, estos derechos, por ejemplo, al debido proceso de ley, no depende de si uno es ciudadano o no es ciudadano. Y uno tiene derechos, estando en Puerto Rico o estando en la jurisdicción de los Estados Unidos, uno tiene unos derechos de protección frente al Estado, que los protege la Constitución misma. Y uno de ellos es el debido proceso de ley, y no puede venir cualquiera a arrestar o a detener por antojo, ¿verdad? Y no voy a hablar todo el tiempo porque es un conversatorio, así que usted continúe y yo sí, le reacciono. Pero en esa misma línea hay que distinguir que ciertamente no se puede una orden de esta envergadura, ¿verdad? Que dicho eso de paso, ni está publicada, porque lo que aparece es una orden, usted sube a los sites del gobierno federal y no aparece publicada el alcance de la orden. Realmente tampoco se puede criminalizar o darle una interpretación suficientemente laxa, porque vivimos un Estado de Derecho y vivimos en que el Ejecutivo puede emitir órdenes, pero tienen que esas órdenes estar dentro de la Constitución, ¿verdad? Y de hecho, la propia Constitución, en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad?, ratificada en 1868, pues, que habla también de la igual de protección, ¿verdad?, ante la ley, reconoce unos derechos a las personas. Y esos derechos han sido validados a través de la Corte Suprema también de Estados Unidos. Así que nos coloca también este tipo de órdenes en una situación de vulnerabilidad en las jurisdicciones, quizás de unos excesos, lejos de buscar medidas para atender correctamente y adecuadamente la situación de inmigración que hay, que ciertamente la hay, y el Estado tiene, y Estados Unidos, todo el perfecto derecho como una nación soberana de atenderle ese asunto, pero tiene que atenderlo dentro de sus propios mecanismos que establece el orden, ¿verdad? Estados Unidos ni es una monarquía, ni es una dictadura, ni es
se rige, ¿verdad? Hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Si es que realmente eso se puede traspolar más allá del papel, ¿verdad? En la práctica no necesariamente uno lo siente, el ciudadano a veces no lo estamos percibiendo como tal, ¿verdad? Así que nos colocamos en una situación muy vulnerable. Sí, esto de los principios constitucionales, vamos a decir que teóricamente en papeles representa una estructura, ¿verdad? Y una garantía, y una cosa es lo que se presenta formalmente versus lo que es en la realidad. Y aunque es cierto que no estamos en una monarquía ni en un país autocrático, hay algunos que creen que son con poderes absolutos, y desafortunadamente ha habido unas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde dan base o alimentan esa creencia. El sistema en realidad está formado por lo que le llaman check and balances, ¿verdad? Que son tres ramas de gobierno, cada uno independiente en el contexto político o en el contexto legal, y una sirve de contrapeso a la otra, ¿verdad? El presidente puede emitir órdenes ejecutivas, pero no puede hacer leyes, ni puede gobernar por decreto, ¿verdad? Las leyes las hace el Congreso de los Estados Unidos y el presidente las puede firmar o vetar, y el Congreso puede ir por encima de un veto, igual que aquí, que la legislatura puede ir por encima del veto de la gobernadora. Y los tribunales son los únicos, y sobre todo, bueno, el Tribunal Supremo es el juez de las cuestiones constitucionales. Así es que uno se complementa o chequea, por decirlo así, al otro, y es el contrapeso. Y eso es base, una de las bases más importantes de una democracia, ¿verdad? Atendiendo quizás esto que usted mencionó al principio, de que cada país tiene derecho a regular su inmigración y cómo maneja el sistema, enfocándonos en las democracias, porque no podemos hablar de la dictadura o de los autocráticos, no podemos hablar de Corea del Norte, ni podemos hablar de China ni de Rusia, porque ese es otro sistema. Pero suponiendo, bueno, aunque sean otros sistemas, son naciones soberanas. Y dentro de su frontera tienen el control del país y establecen el Estado de Derecho que entiendan propio, ya sea con el consentimiento directo del pueblo o porque tienen la fuerza para oprimir. Y por ejemplo, se habla de los niños o los que nacen en un país o los que emigran a un país, ¿no? En la jurisdicción de Estados Unidos rige principalmente el jus soli. Quiere decir que todo el que nace en Estados Unidos, su territorio, es ciudadano americano por nacimiento. Hay otros países que establecen dentro de su soberanía que es jus sanguinis. Quiere decir que son de este país aquellos que nacen hijos de mis ciudadanos, ¿ok? Y usted puede nacer en ese país, pero si no es hijo de un ciudadano, no es ciudadano de ese país. Son dos estados de derecho, ambos válidos, y cada cual, como país soberano, establece el que entiende que debe establecer, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, como dije, está el principio de jus solis, que el que nace es ciudadano. Sin embargo, en ciertas ocasiones, aun cuando no nazca en los Estados Unidos, queriendo decir el territorio como tal, puede ser ciudadano americano por la sangre. Si yo nazco en España y mis padres son americanos, pues yo nací en España y me registran en la embajada americana y soy americano. Y no nací en territorio americano, ¿verdad? Pero esos son excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, Ted Cruz, que no nació en Estados Unidos, pero es ciudadano americano de nacimiento por jus sanguinis. Y claro, si uno nace dentro, por ejemplo, de una base norteamericana, una base militar,
pues eso es territorio americano. Si nace dentro de la embajada, es territorio americano, ¿no? Que aplicaría lo del jus solis. Pero esos son distintos sistemas, ¿no? Y quiero, con su permiso, ¿verdad?, atender, que yo estoy seguro que este es uno de los propósitos del programa de la cooperativa, es orientar a la gente, ¿no? Claro que sí. Y dentro de eso hay un principio bien importante. En Puerto Rico no hay una ley ni un reglamento que exija que uno tenga una tarjeta de identidad. No existe la cédula de identidad, como existe en otros países. Aquí se usa el seguro social, se usa la licencia, etcétera, pero como tal no hay una autorizada cédula de identidad. Se pretende usar la licencia con cierto modelo o garantía como una aceptable de identidad, pero no es un requisito legal que sea la licencia o el pasaporte, nada. Pero, entonces con eso lo que quiero decir es que si un policía me dice a mí ahora, deme su identificación de identidad. Sí, yo no tengo que darle ningún documento a usted, punto. Yo no estoy obligado a darle ningún documento. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el inmigrante que está válidamente, pues tiene documentos que reflejan que está válidamente en el país. Y se requiere que anden con esos documentos para poder demostrar en el momento en que lo intercedan de que tiene sus documentos en orden. Son dos cosas distintas, pero pienso yo que si yo no tuviera los documentos y me piden los documentos, no voy a decir que los tengo sin tenerlos, ni tengo que darlos porque no hay una obligación de hacerlo. Si se parte de la premisa, por la apariencia, por lo que fuese, de que no soy un inmigrante, ¿no? Y eso hay que hacer esa distinción, porque si uno es una persona que no tiene los documentos en orden y por razones X o Y es intervenido, pues si le preguntan a uno cuál es su identidad o cuál es su nacionalidad, la persona puede decir: yo no voy a contestarle ninguna pregunta o no estoy obligado a contestarle preguntas. Esto es en la situación en donde no haya una orden de detención, que es bien importante también, que cuando se trata de inmigración no es un proceso criminal, es un proceso civil, administrativo, y no es un arresto, es una detención. Y la persona detenida tiene derecho a unos procesos conforme al debido proceso de ley para ser repatriado o deportado. Una nota al cárcel sobre eso, y no con eso quiero ni me interesa infundir temor, pero hay unos movimientos, y es que ya no lo ha habido, pero no estoy seguro, donde los Estados Unidos está negociando con otros países para que esos países acojan o reciban los deportados, aunque no sean de ese país, ofreciendo prebendas, dinero o beneficios si recibes el barco, el avión o lo que fuera, pues aunque no hayan ciudadanos de ese país, me los vas a recibir pues a cambio de lo que fuese. Eso es terrible. Sí, por eso que me deporten de por sí, o sea, que me arranquen como si un árbol, personas aquí que llevan 20, 30 años, las raíces son profundísimas, ¿verdad? Y es como si viniera una grúa y arrancara ese árbol. Ya de por sí eso es un golpe mortal, probablemente, o de mucho daño. Peor aún si lo llevan a uno a un país que no es el suyo, en donde uno no tiene ni siquiera una infraestructura de apoyo, ¿verdad? O sea que eso debe estar en la conciencia de todos, en el sentido de lo más que puede afectar al inmigrante. Esto es un tema tan profundo y de tanta importancia para la vida de todos los que recibimos en Puerto Rico, que amerita y requiere que continuemos conversando. Así que los esperamos en otra edición de Muévete, en donde vamos a continuar con el licenciado Luis Sánchez Betance dialogando sobre este importante tema. Gracias por su sintonía.
metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vega Coop, de tu lado siempre. Venimos hablando de los diferentes productos que cuenta Vega Coop. Vega Coop, desde su comienzo del centro hipotecario en el 2010, ha dado la batalla de poder obtener lo que son las licencias de FHA, el endoso directo de lo que sería de FHA, de veterano y de rural. Esto nos ayuda a poder brindar a nuestros socios los mejores productos que existen en el mercado hipotecario. Vega Coop cuenta también con lo que sería el Home Buyer Assistance, esta ayuda que te alivia para poder obtener esa propiedad que siempre hemos querido. Hemos ayudado a diferentes familias, cientos de familias a poder obtener su propiedad. Vega Coop desde su comienzo ha estado de la mano del programa de Home Buyer Assistance, que te puede ayudar en lo que sería el pronto y los gastos de cierre. Esto es una gran ayuda al poder lograr ese sueño que tenemos. Tenemos nuestro producto de construcción, que es uno de los mejores en el mercado para poder tener esa propiedad que siempre hemos soñado. Si queremos construir y lograr nuestros sueños, Vega Coop está de tu mano. Recuerda que debes comunicarte con nosotros para estos y los diferentes productos que tenemos al 787-915-0030. Esto te ayudará a poder otorgar tus sueños. Y recuerda que Vega Coop está de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.